Si no me escuchas nos vamos a divorciar. Yo prefiero divorciarme de un marido que dice cosas tan egoístas. Acepto el divorcio que me dio mi marido. Me mira con una sonrisa engreída sin saber qué pasará después. Mi nombre soy Emily. Me casé hace 5 años y tengo 35. Vivo solo con mi esposo, aunque me gustaría. Hijos. Aún no hemos sido bendecidos. Hemos considerado un tratamiento de fertilidad, pero debido a la opinión de mi esposo decidimos no seguir. Ellos se lo dejan a la naturaleza si no podemos tenerlos. Sigue siendo una vida viviendo solo nosotros dos. Mi esposo dijo eso y me ayudó a tranquilizarme un poco. Después de casarnos, los padres mi esposo fallecieron uno tras otro, lo cual no nos dejó tiempo para tratamientos. La verdad es que mi esposo es bastante dominante. Originalmente era mayor en el trabajo y frente a mis familiares se refería a mí como su tonta esposa, y si cometía un error me regañaba sin misericordia. Desde nuestro la relación era jerárquica antes de él. Y continuó incluso después del matrimonio. Esto puede hacer que mi esposo parezca una mala persona. Él también tiene su lado amable cuando yo era su subordinado. Me dio consejos y orientación precisos cuando cometí errores o cuando las cosas no salieron bien. Y él expresaba su agradecimiento por mi arduo trabajo. Más importante aún, él fue quien animó cuando mi amado abuelo falleció y yo me sentía deprimido. Esto nos llevó a comenzar a salir y finalmente nos casamos. Después de casarme, me retiré y ahora soy un completo tiempo ama de casa. Hola, y estoy en casa. Bienvenida a casa. Mi esposo generalmente llega a casa después de las 9 de la noche siendo gerente. Mucho trabajo y casi siempre hace horas extras. Hoy llegas tarde otra vez. Debes estar cansado. Recojo la camisa y los calcetines que mi esposo se ha quitado y hablo con él. Él simplemente se sienta en el sofá y no digo una palabra. Siempre es así. Debe estar muy cansado. Empiezo a prepararle la cena y termino de servirle. Comienza a comer sin decir palabra. Después de terminar de comer en unos 10 minutos se dirige al baño. Le preparo un baño, toalla y ropa interior para él y empiezo a limpiar después de cenar, y cuando sale del baño va directo al dormitorio. Mi marido siempre ha sido un hombre de pocas palabras. Me pregunto si el reciente ascenso ha ido aumentando su fatiga durante el año pasado. Más o menos ha habido muy poca conversación entre nosotros, pero aún así confío y amo a mi esposo porque él fue quien estuvo conmigo cuando pasé el momento más difícil. Perdí a mi padre en la escuela secundaria y a mí en mi primer año de secundaria. Después de la secundaria, mi abuelo me acogió y me crió. Mi abuelo me trató como a su propia hija y me amaba muchísimo. Yo adoraba a mi abuelo cálido y amable. Quería retribuirle a mi abuelo cuando comencé a trabajar. Tenía una meta. Me importa ahorrar dinero y pasar tiempo con mi abuelo. Lo llevé de viaje y compartí comidas deliciosas con él. El tiempo que pasamos juntos fue agradable y deseo que se mantenga saludable y enérgico para siempre. Sin embargo, 3 años después de que comencé a trabajar, mi abuelo falleció. Lejos del cáncer de pulmón, literalmente me dejaron solo. Sabía que algún día tendría que de mi abuelo, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Ojalá hubiera podido hacer más por él. Podríamos haber pasado más tiempo juntos. Es muy triste pasar todas las noches llorando. La persona que notó mi cambio fue mi entonces jefe. Mi esposo. Mi esposo realmente me escuchó diciendo: has pasado por muchas cosas. Lo hiciste bien. Tuve suerte de tenerlo como mi jefe. Normalmente es un severo e intimidante jefe. Mi esposo fue amable con sus palabras en ese momento. Estoy seguro de que en el fondo es un hombre amable, por eso quiero seguir sirviéndole. Eso creo. En un día libre por la tarde sonó el teléfono de casa. Hola, respondí. Oh, Emily, soy. La persona que llama dijo que era el hermano menor de mi esposo. Mucho tiempo sin ver. ¿Qué pasa? Pregunté. Necesito hablar con mi hermano. ¿Está él cerca? Respondió. Claro, espera un segundo. Llamé a mi esposo que estaba descansando en la sala. Tengo una llamada telefónica, dije. Como era de esperar, no hubo respuesta. Sin una palabra mí. Tomó el teléfono. Hola, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Su cara, que había sido puerta hace un momento, inmediatamente se convirtió en una sonrisa cuando contestó la llamada de su hermano, mi cuñado, que era 15 años menor que mi esposo. Tal vez debido a la diferencia de edad, mi esposo lo adoraba mucho.
Escuché que está viviendo vida feliz con su hermosa esposa que tuvo hace 2 años, pero me pregunto qué pasa. Pensé en voz alta: ¿es eso entonces? ¿Estás bien? El tono de voz de mi esposo cambió completamente a uno serio. Me pregunto qué está pasando. Estoy acostumbrado: si alguna vez estás en problemas solo dímelo. Está bien, soy tu hermano. Después de todo, con eso mi esposo colgó el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Algo anda mal? Le pregunté a mi hermano. Parece que lo han despedido. Mi esposo respondió que lo despidieron. Exclamé sorprendido. Nunca esperé que sucediera algo como esto. Sí, escuché que la empresa estaba pasando apuros, pero no esperaba que lo despidieran. Mi esposo se sentó. Una silla luciendo abatido. Tampoco pude ocultar mi sorpresa. Mi cuñado es exactamente lo opuesto a mi esposo. Es gentil, tranquilo y siempre humilde. Me trata con respeto como cuñada, e incluso cuando mi esposo me insulta frente a nuestros familiares, me defiende diciendo: hermano, eso no es justo para Emily, y nunca deja de mostrar consideración hacia. Disculpándose: lo siento Emily, por el comportamiento grosero de mi hermano. Mi esposa también es un tipo de persona similar y tuve una buena impresión de ellos como pareja, y ahora que lo han despedido comencé a pensar en lo que podría hacer por mi cuñado y su esposa. Quiero ayudarlos. Quería apoyarlos aunque sea un poco. Es lo que estoy decidido a hacer. Oye, ¿no hay algo que pueda hacer? Le pregunté a mi esposo. Él me miró fijamente. ¿Qué quieres decir con algo? Respondió bruscamente: bueno, estaba pensando que no puedo. Yo hago algo para que tu hermano se sienta un poco mejor con mis palabras. Mi esposo suspiró profundamente. Realmente eres una desesperada. Tú que no has estado en la sociedad no entenderías esto. Él está pasando por el momento más difícil en este momento, para decir casualmente. Si hay algo que podamos hacer, los forasteros deberían quedarse callados. Su actitud agresiva me tomó por sorpresa. Tenía buenas intenciones, pero parece que lo había molestado. Forastero, no soy parte. ¿La familia también? Le pregunté a mi esposo casi suplicantemente. Familia, eres mi esposa, no mis hermanos. Un forastero sin parentesco. Sus palabras me golpearon como un cuchillo en el corazón. Nunca había visto a mi marido tan agresivo antes de que despidieran a su hermano. Debe haber sido un shock tremendo para él, pero hay cosas que pueden hacer. No puedo decirlo: simplemente no hagas nada innecesario, dijo antes de salir por la puerta. Después de eso quedó aún más impresionado conmigo. ¿Qué pasa con esta comida? Aprende de la esposa de mi hermano. ¿Qué hiciste hoy todo el día? La esposa de mi hermano siempre se mantiene ordenada y maneja perfectamente las tareas. Hogar. Él ladró. Nunca lo había visto tan irracional. Me preguntaba qué diablos había pasado. ¿Qué diablos te pasó? Finalmente le respondí bruscamente a mi esposo. Cállate. Todo es un desastre por tu culpa. Solté sin sentido. No sabía por dónde empezar con él en poco tiempo, ni siquiera estábamos haciendo contacto visual y la brecha entre nosotros hacía cada vez más grande. Comencé a cuestionar mi relación con mi esposo. Un día mi esposo comenzó clasificando las cosas por la mañana como una limpieza a fondo. Él estaba clasificando los artículos necesarios e innecesarios, aumentando constantemente el número de bolsas de basura. Me preguntaba qué estaría haciendo, pero nuestra relación se había enfriado últimamente. No tenía energía para hablar con él, así que no intervine en sus tareas, pero inusualmente me habló. Oye, ¿qué haces? Deberías empezar a empacar también, dijo empacando, por lo que le pregunté confundido: nos vamos a mudar, le doy esta casa a mi hermano y su esposa. Él respondió con calma. ¿De qué estás hablando? Me sorprendió. Que tenía la intención de darle la casa donde vivíamos a mi cuñado desempleado y en apuros y a su esposa. Espera un minuto, ¿por qué estás haciendo todo esto? De repente protesté. Cállate, no me desafíes. Mi marido me gritó fuerte, pero no retrocedí. Dijiste que querías hacer algo por tu hermano, ¿no? Ese es un tema diferente. ¿Qué se supone que debemos hacer?
Si entregamos la casa donde vamos a vivir, razoné con él, lo resolveremos más tarde. Mi hermano está en problemas en este momento, como su hermano mayor, necesito ayudarlo. Mi esposo insistió en llevar la conversación completamente por su cuenta. Para empezar, mi cuñado no era el tipo de que nos echaría y se mudaría a la casa de otra persona descaradamente a pesar de esto. Por eso, cuando le di a mi esposo una mirada sospechosa, él me entregó algo: si es lo que vas a hacer. Fue una respuesta: ya no me sirves, nos vamos a divorciar, lárgate de aquí ahora mismo. Me arrojó los del divorcio ya llenos. No podía creer que me estuviera proponiendo el divorcio, atónita por el movimiento inesperado de mi esposo. Solo podía quedarme ahí y aún así se sentía extrañamente apropiado. No sentí que pudiéramos continuar como pareja incluso si permanecemos juntos. Tal vez esta sea una buena oportunidad. Pensé que había recogido los papeles del divorcio. Habían caído al suelo y lo firmé. Sin decir una palabra, mi esposo me estaba mirando con una sonrisa triunfante. Su expresión era tan cómica que casi me eché a reír. Cuando terminé de llenar los papeles del divorcio me volví hacia mi esposo. Esta casa no es tuya, ¿verdad? Le pregunté. Esta casa es en que viví con mi abuelo y una tierra era suya también, me la pasaron ambos. ¿Recuerdan? En esto le tocó a mi marido quedar atónito. Si está a mi nombre, ¿cómo lo vas a entregar? ¿Cómo vas a? Presioné a mi esposo con preguntas. No, quiero decir. Mi esposo de repente se puso nervioso. ¿Olvidaste que te a mi casa antes de casarnos porque pensaste que era un desperdicio pagar el alquiler? He estado pagando los impuestos a la propiedad de la casa y el terreno todos los años porque están a mi nombre y no me has dado ni un centavo. A eso está bien, ya no importa una vez que se presenten estos papeles. Divorcio finalizará y seremos extraños. Espera un minuto, calmémonos, mi esposo suplicó. Cálmate, esa es mi frase: estás repartiendo papeles de divorcio como si nada. Qué egoísta puedes ser. Es increíble. Descargué todas mis frustraciones reprimidas en mi esposo. Amaba a mi esposo y pensé que tú también me amas, pero tal vez así fue. Solo mí. Nunca esperé que el fin de nuestro matrimonio llegara tan rápido. Emily, espera, esto es un malentendido, hablemos de ello, mi esposo suplicó. Fuiste tú quien mencionó el divorcio primero. No, repliqué, ya tuve suficiente. Tú dices esto. Guardé con cuidado los papeles de divorcio llenos. Hoy es feriado y los entregaré mañana por la mañana a primera. Mi esposo se quedó en el suelo en unos días. No, esto no puede ser, murmuró. Dije fríamente y sin ninguna simpatía. Es mi casa, por favor salgan inmediatamente. Una vez que los papeles estén presentados seremos extraños. No puedo irme a vivir bajo el mismo techo con un extraño. Mi esposo refunfuñó hasta el momento en que sé. Pero yo no vacilé en absoluto. Después de todo, él es un extraño ahora. No hay necesidad de mostrar misericordia. Incluso cuando mi esposo lloró y se aferró a mí, no sentí nada y luego mi esposo salió de la casa como si se resignara a su destino. La noticia de mi divorcio de mi esposo se difundió en su empresa. Él fue inmediatamente menospreciado en el trabajo. Escuché rumores sobre las razones de nuestro divorcio y el comportamiento de mi esposo a lo largo de nuestra vida matrimonial difundidos con gran detalle. Parecía que mi esposo había perdido por completo su lugar en su empresa. Realmente me pregunto quién inició y propagó estos rumores. Todo que hice fue responder las preguntas que me hicieron sus colegas y subordinados y nada más. Que unos 6 meses después de nuestro divorcio, en mi camino de regreso de la agencia de bienes raíces, me encontré con una persona que preferiría no ver. Era mi esposo mientras los suyos estaban divorciados. Él es mi exmarido ahora. Como si hubiera estado esperando que yo saliera de la agencia. Toda la situación era bastante inquietante. Incluso cuando traté de ignorarlo, él continuó siguiéndome persistentemente. Finalmente, sin paciencia, acepté de mala gana hablar con él lo suficiente. Si tienes algo que decir, solo dilo rápido, le dije. Emily, siempre te he despreciado. Él declaró su repentina proclamación. Dejó desconcertado. Resultó que me había estado culpando por los despidos de su hermano. ¿Por qué sería mi culpa?, pregunté incrédulo. Desde que nos casamos, siguieron sucediendo cosas malas, él insistió. De hecho, después de que nos casamos, sucedieron eventos desafortunados como que sus padres fallecieron y él se lastimó, pero su padre ya estaba hospitalizado antes de nos casáramos y su madre siempre estuvo frágil. Su lesión fue el resultado
De su propia torpeza de borracho tropezó con un bordillo y se rompió la muñeca. Aún en su mente parecía que yo era el responsable de todas las desgracias. Entonces crees que fui la causa de todas las desgracias y por eso me odiaste siempre. Eras un poco incómodo, pero simplemente me despreciabas. Estaba completamente exasperado con él seguía culpando a todos los demás sin asumir ninguna responsabilidad, no había base para sus acusaciones. No podía creer que alguien como él lograra ser supervisor en su compañía. Comencé a preocuparme por sus subordinados por temor a que pudieran ser criticados. Sin ningún motivo cuando este confiable superior se convirtió en tal persona y me sentí un poco lamentable por haber estado casado con alguien como él, pero incluso después de divorciarme de usted, las cosas malas han sucedido. ¿Me seguía pasando qué tipo de cosas malas?, le pregunté. Se arremangó y reveló dolorosas quemaduras por un incendio. Mi apartamento se quemó hace 3 meses, pero eso no es todo. Perdí mi billetera, cometí errores en el trabajo y además mi hermano ha estado actuando con frialdad conmigo y no ha estado en contacto recientemente, así que incluso después de que nos separamos, sus desgracias continuaron. Eso es de esperarse. Respondí honestamente. Escuchar esas historias me hizo simpatía o lástima por él. Después de todo, todas estas son consecuencias de sus propias acciones y no tengo nada que ver con ellos. Por favor, Emily, vuelve conmigo. No puedo hacerlo sin ti. Está bien, hemos sido pareja durante tanto tiempo. ¿No me ocupé de varias cosas cuando todavía eras una mujer trabajadora? Te ayudé mucho. Tu abuelo falleció, se declaró tratando de hacerme sentir culpable. Mirando a este hombre frente a mí tratando de hacerme sentir culpable. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Todas tus desgracias son por tus acciones. Que tal vez deberías hacerlo. Mírate bien y haz algo con tu mala costumbre de culpar a los demás por todo. Le respondí. Calma, que me alejé de él. Emily, espera, Emily, Emily. Mi exmarido estaba tratando de llamar mi atención gritando mi nombre. Fingí no hacerlo. Conocerlo y desaparecí entre la multitud. De hecho, aproximadamente una semana después de nuestro divorcio, recibí una llamada de mi excuñado. Emily, bueno, ya no eres mi cuñada, no lo sientes, pero... Trata de mi hermano. Según me dijo mi excuñado, la decisión de cederle la casa a su hermano fue decisión de mi exmarido. Él y su esposa no tenían idea al respecto. Mi hermano siempre ha sido orgulloso, siempre me ha preocupado su actitud hacia ti. Emily, fue terrible. Mi esposa y me sentí muy... al verlo todo. Él realmente es una persona de buen corazón. Me pregunto cómo 2 hermanos pueden ser tan diferentes. No sé si está bien decir esto, pero creo que fue bueno. Que te divorciaste. Quiero que seas feliz. Emily, gracias, me alegra oírte decir eso, respondí, y luego me dijo que encontró un trabajo muy pronto y... de alguna manera estaba logrando llegar a fin de mes. Me alegro mucho por él. Estoy pensando en distanciarme de mi hermano. Supongo que mi excuñado debe haber tenido sus propios pensamientos al respecto. Tiene la intención de perder gradualmente el contacto con su hermano. Mi exmarido. La razón por la que mi exmarido no pudo comunicarse. Su hermano. El verdadero hermano. Fue por esto que mi exmarido, que se divorció de su esposa y se separó de su amado hermano menor, estaba realmente solo. Espero que se dé cuenta del peso de los errores que ha cometido, pero antes de eso necesito desaparecer de su vista. El día que yo volví a encontrarme. Mi exmarido acababa de firmar un contrato con un agente inmobiliario para alquilar la casa que heredé de mi abuelo. La casa es demasiado grande para mí, pero no puedo dejar ir la casa llena de recuerdos con mi abuelo. Prefiero que en él resida alguien que quiera vivir allí. Cambiaré mi número de celular y dónde vivo. Mi